Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, soy R1 de Cirugía General y los temas que vamos a exponer hoy son faringe y esófago. Vamos a comenzar con faringe. El objetivo de esta presentación es conocer la morfología externa e interna, sus relaciones anatómicas, su estructura, vascularización e inervación y algunos de los abordajes quirúrgicos. La faringe es un tubo fibromuscular que es parte tanto del aparato respiratorio como del digestivo. Se encuentra involucrada en la deglución, respiración, fonación y audición. Es un órgano bastante complejo. Se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical y tiene una longitud promedio aproximada de 13 a 14 centímetros. También podemos encontrar otra división en la que la podemos dividir en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La faringe está constituida por cuatro partes. De interno a externo son la mucosa, que es la capa más interna, que cambia dependiendo de la zona de la faringe en la que nos encontremos. En la nasofaringe encontramos un epitelio pseudoestratificado con células caliciformes. En la orofaringe y laringofaringe encontramos epitelio escamoso estratificado. Luego sigue la parte submucosa y la fascia faringobasilar. Esta comienza en la base del cráneo, se inserta en su borde superior, específicamente en el proceso basilar del hueso occipital, en el tubérculo faríngeo. De ahí corre inferiormente cubriendo la superficie interior de la faringe y se continúa con una capa media del esófago. Esta capa es la capa más gruesa. La fascia faringobasilar cubre la superficie interna y se encuentra entre la túnica muscular y la mucosa. Al ser más gruesa, su función es reforzar la pared de la faringe donde el músculo es deficiente. La siguiente capa es la capa muscular. Aquí podemos encontrar tres músculos constrictores y varios músculos elevadores que discutiremos más adelante. Por último, encontramos la fascia bucofaríngea, que recubre el exterior de la parte muscular. Es la parte de la capa pretraqueal de la fascia cervical. Comienza superiormente uniéndose con la fascia faringobasilar y se une inferiormente con la fascia periesofágica. Ahora, vamos a hablar un poco de la musculatura faríngea. Los músculos tensor y elevador del velo palatino son los principales músculos de la nasofaringe. El tensor del velo palatino juega un papel importante en la apertura del conducto eustaquiano y ayuda a la ecualización de presiones entre el oído medio y la nasofaringe. Cuando se contrae el tensor del velo y el elevador, se sella la cavidad oral de la nasofaringe. Los músculos constrictores son músculos en forma de U que se abren anteriormente y se cierran o se insertan posteriormente en la línea media sobre el rafe faríngeo, que aquí lo podemos ver en la imagen de la derecha. Cada músculo se sobrepone como macetas apiladas o como un telescopio. Los músculos inferiores se solapan con los superiores en el borde inferior. Ahora, los músculos se recubren interna y externamente por fascias, específicamente la fascia faringobasilar. Superiormente se une al tubérculo faríngeo del occipital y ayuda a que el constrictor superior suspenda desde la base del cráneo. La superficie externa está cubierta por la fascia bucofaríngea, que se fusiona inferiormente con la capa media de la fascia cervical profunda. También podemos encontrar músculos longitudinales, son tres. Su función es elevar la pared de la faringe durante la deglución y ayuda a movilizar el bolo alimenticio. La mayoría de estos músculos están inervados por el nervio vago, excepto el estilofaringeo, que está inervado por el nervio glosofaringeo. El músculo palatofaringeo forma el arco palatofaringeo, que se puede ver desde la cavidad oral y nos ayuda a localizar la amígdala palatina. Los tres músculos descienden y se insertan en la pared de la faringe. También encontramos los músculos constrictores, que son circulares, y la función de estos músculos es contraer la cavidad faríngea y ayudar a movilizar el bolo. Los tres músculos están inervados por el vago. El constrictor superior es de forma cuadrilátera. Este se inserta superiormente en el tubérculo faríngeo, anteriormente en el rafe pterigomandibular y en la mandíbula y posteriormente en el rafe. Es importante conocerlos ya que entre ellos discurren estructuras importantes. Por ejemplo, entre el constrictor superior y el medio atraviesa el músculo estilofaríngeo, el nervio glosofaríngeo, el ligamento estiloideo y la arteria lingual. También en esta zona podemos identificar el esfínter palatofaríngeo, que es una banda especial de músculo y rodea la parte inferior de la pared faríngea.
Entre los músculos medios e inferiores se encuentra la membrana tiroideea. Por aquí atraviesa el nervio laríngeo interno, el nervio laríngeo superior y las venas y arterias laríngeas superiores. El constrictor inferior es importante, ya que es el músculo más grueso y el más desarrollado. En su parte inferior se llama músculo cricofaríngeo y forma el esfínter esofágico superior. Entre los constrictores inferiores y las fibras del músculo esofágico discurre el haz neurovascular, que está formado por el laringio recurrente que da la inervación sensitiva de glotis y subglotis e inerva los músculos faringeos. También tiene la arteria y vena faringeas inferiores. Ahora vamos a hablar un poco de los límites de la nasofaringe. La nasofaringe comienza en las cuanas y asciende posteriormente. Su límite superior es el hueso esfenoides. Es importante tener en cuenta las estructuras anatómicas que guardan relación con el límite superior, como el seno esfenoidal, la silla turca y el seno cavernoso. Guarda mucha relación con la fosa craneal media. Entonces, un tumor de nasofaringe puede extenderse hacia la órbita, fosa pterigopalatina, fosa infratemporal y seno esfenoidal o penetrar a cráneo, y puede producir ceguera o destruir la hipófisis. Cefálicamente encontramos la fosa hipoficiaria, la hipófisis y la porción basilar del hueso occipital posterosuperiormente. Su límite inferior en el plano anterior es el plano anterior del paladar blando. Anterosuperiormente encontramos la articulación esfenovomeriana. Posterior a la articulación podemos encontrar la fosa esfenoidal faríngea, y aquí encontramos la hipófisis faríngea, que es tejido residual de la adenohipófisis, específicamente la bolsa de Rathke durante la formación embriológica. En el embrión enlaza la hipófisis cerebral con la bóveda de la faringe. Posterior a esto encontramos una acumulación de tejido linfático que se llama la amígdala faríngea, posterior a la hipófisis faríngea. Si seguimos posteriormente, siguiendo la porción basilar del hueso occipital, encontramos el istmo de la nasofaringe, que tiene por detrás el arco del atlas y el diente del axis. Es importante recordar estas estructuras porque cirugías cercanas a la articulación atlantoaxial pueden causar espasmo o alguna infección puede causar dislocación atlantoaxial, que se conoce como el síndrome de Grisel. En las paredes laterales encontramos la abertura del conducto auditivo, detrás del cornete nasal inferior. También lateralmente encontramos la fosa de Rosenmüller, o también conocida como lecho faríngeo. Se encuentra en el techo de la nasofaringe. Cercano se encuentra el foramen lacerum de la base del cráneo, por donde pasa una porción de la carótida interna. Aquí en otra imagen vemos en un esquema más claro la fosa de Rosenmüller y dónde está ubicada. Si hay una masa expansiva en la nasofaringe, se puede poner en riesgo la carótida. El drenaje linfático de la faringe se lleva a cabo por una estructura conocida como el anillo de Waldeyer, que es un anillo de tejido linfático. Se compone de la amígdala faríngea, o también conocida como adenoides, la amígdala de Eustaquio, o también conocida como amígdala de Gerlach, la amígdala palatina y la amígdala lingual. ¿Por qué es importante evaluar la amígdala faríngea? Generalmente, estas amígdalas se atrofian después de los 13 años. Si están presentes en personas mayores, podemos sospechar una neoplasia o una hiperplasia linfoepitelial asociada con infección por VIH. Ahora vamos a hablar un poco de irrigación de la nasofaringe. Las principales contribuyentes de la irrigación de la nasofaringe son la faringe ascendente, que surge desde la ramificación de la carótida externa con la carótida interna, y la palatina ascendente. Aquí es importante recordar que como estamos cerca de la base del cráneo, debemos tener en cuenta el agujero espinoso, por donde pasa la arteria meningia media, y el agujero oval, por donde pasa la rama mandibular del trigémino. Estos agujeros pueden permitir la diseminación de células malignas de la nasofaringe hacia intracranealmente. Vamos a hablar un poco de inervación de nasofaringe. La nasofaringe está inervada por el plexo faríngeo, compuesto por ramas faringeas del glosofaringio y del nervio vago. La nasofaringe es relativamente insensible, entonces procedimientos como biopsias de mucosa o adenoidectomías son relativamente indoloras y hay menor necesidad de analgesia después del procedimiento. La orofaringe es la continuación de la nasofaringe. Se encuentra a nivel de C2 y C3. Su límite superior es la intersección del paladar duro con el paladar blando. El límite inferior es el margen inferior del hueso hyoides
y el límite anterior es la intersección de las regiones anterior y posterior de la lengua. La orofaringe contiene el paladar blando, la úvula, las amígdalas palatinas, la base de la lengua, las bayéculas y las paredes orofaringeas lateral y posterior. Aquí vemos un esquema en donde vemos una visión externa de la orofaringe, donde podemos evaluar algunas estructuras como los pilares amigdalinos anterior y posterior, que están formados por los músculos palatogloso y palatofaringeo. Podemos también ver la úvula y la pared faríngea posterior, que están indicadas con el asterisco. Entre los dos pilares se encuentra la fosa amigdalina, donde descansa la amígdala. El paladar blando tiene como función prevenir el reflujo de aire y comida. Aísla la orofaringe de la nasofaringe. Histológicamente es un epitelio estratificado. Está compuesto por 5 músculos: el elevador del velo palatino, el tensor del velo, los músculos uvulares, el músculo palatogloso y el músculo palatofaríngeo. Está inervado por el nervio vago, todos menos el tensor del velo, que está inervado por la rama mandibular del trigémino. También la irrigación se da por las arterias palatinas menores y ramas de la arteria maxilar. Las amígdalas palatinas son estructuras linfáticas que descansan en la fosa amigdalina. Están irrigadas principalmente por la rama amigdalina de la facial, la faringe ascendente, la lingual dorsal, la palatina ascendente y la palatina descendente. Su drenaje linfático se va hacia los ganglios yugulodigástricos y están inervadas por el nervio glosofaríngeo y las ramas del trigémino. La base de la lengua se extiende posteriormente hasta las bayéculas, lateralmente hasta el suelo de la mucosa bucal en el polo inferior de las amígdalas. Forma parte del anillo de Waldeyer con sus depósitos linfáticos. Está irrigada por las arterias linguales y drena a los linfáticos yugulodigástricos, y su inervación se da por el glosofaríngeo sensorialmente y la musculatura por el nervio hipogloso. La laringofaringe es la porción más larga de la faringe. Esta va desde el yoides hasta el borde inferior del cricoides, aproximadamente delante de C6. Se divide en 3 áreas: la pared faríngea posterior, las fosas piriformes y el área postcricoidea. Su inervación se da por el glosofaríngeo sensorialmente y por el nervio vago. Se encuentra rodeada por el constrictor inferior y tiene relación con el pedículo vascular tiroideo superior. Los tumores son difíciles de identificar en esta zona por su gran tamaño. Se presentan generalmente como disfagia, hemoptisis y cambio de voz. Ahora, si vemos una vista lateral, podemos dividirla en 2 partes: una superior o cefálica y una inferior o cervical, divididas por un plano horizontal que podemos trazar desde el borde inferior de la mandíbula. Superiormente podemos encontrar la carótida interna, la externa, la yugular interna y los nervios glosofaríngeo, vago, espinal e hipogloso, y también a la glándula parótida. Inferiormente encontramos a la carótida común, a la vena yugular interna, el nervio vago y el nervio hipogloso, el cuerpo de la tiroides y sus pedículos vasculares. Anteriormente encontramos al hueso yoides, que se encuentra por encima del cartílago tiroides por delante de C3. Encontramos al cartílago tiroides y a la glándula tiroidea y a la tráquea. Ahora, para acceder a la faringe podemos realizarlo de varias maneras. Podemos acceder por vía transmaxilar, que a su vez se divide en varios subtipos o técnicas, que son la vía paralateronasal o rinotomía lateral, degloving mediofacial, un abordaje tipo Lefort 1, una translocación facial anterior, un midfacial split o una maxilectomía temporal. También podemos acceder por vía transpalatina. Podemos realizar un abordaje transmandibular o abordajes laterales de la fosa infratemporal y rinofaringe. En esta diapositiva vemos el degloving mediofacial, que esta técnica se menciona que se usa para angiofibromas juveniles. Tiene como ventajas no producir incisiones externas, facilita una exposición más amplia de la cara anterior del maxilar superior y permite el abordaje de ambos senos maxilares. El abordaje comienza con una incisión a lo largo de ambas aperturas piriformes que se continúa hasta el suelo de las fosas nasales. Se realiza una incisión sublabial bilateral que permite despegar la cara anterior de ambos maxilares hasta llegar a las órbitas. Aquí vemos un abordaje transmandibular que
Este abordaje aporta generalmente un campo más amplio. Sus principales indicaciones son los tumores de la rinofaringe que no invaden la fosa infratemporal. También se puede usar para tumores parafaringeos y tumores de orofaringe extendidos a la pared lateral de la rinofaringe. La incisión se realiza de forma curva, desde la punta del proceso mastoideo hasta la región submentoniana, prolongándose hacia arriba a través del labio inferior. También podemos tener un abordaje subtemporal preauricular infratemporal. Esta vía se utiliza fundamentalmente en las lesiones que afectan la fosa infratemporal. Aquí realizamos una incisión hemicoronal y preauricular, extendiéndola hasta el cuerpo del deltoides, y si es necesario, podemos controlar fácilmente los vasos en el cuello, específicamente la carótida. Se despega el colgajo cutáneo hacia adelante hasta alcanzar el reborde orbitario y se diseca el tronco del nervio facial, rechazándolo hacia abajo conjunto con la parótida. Aquí, para acceder a la orofaringe, lo hacemos por vía endobucal, que nos permite llegar a lesiones en el velo del paladar, en la región amigdalina y la pared posterior de la faringe. En la primera imagen podemos ver una amigdalectomía. En la segunda imagen podemos ver un tumor en el velo del paladar. Y en la tercera imagen podemos ver tumores en la faringe posterior. Exclusivamente esta técnica se reserva a tumores que miden menos de 3 centímetros. Existen muchos métodos para la resección quirúrgica de las adenoides. Lo más frecuente es extraerlas a través de la boca. Con el paciente bajo anestesia general o en posición supina y con la ayuda de un abrebocas se procede a la visualización directa con un espejo o a la palpación del tejido adenoideo, y a partir de aquí se pueden usar diferentes instrumentos para su resección. Se pueden usar corte frío o con curetas o punch. También podemos usar el electrocauterio con succión, el microdebridador, podemos usar láser o también se pueden quitar por radiofrecuencia. En esta diapositiva podemos ver algunas incisiones que usamos para acceder a la orofaringe por vía cervical. En la primera imagen podemos ver la incisión de Paul-André, que sigue un trayecto en L desde la punta del proceso mastoideo, desciende por el esternocleidomastoideo y termina en su porción inferior en la línea media. Si se requiere realizar una traqueotomía, la incisión termina en el segundo anillo traqueal. En la segunda imagen vemos la incisión de Sevillot-Cárrega, que es un trayecto en forma de arco. Va desde el proceso mastoideo hasta la región submentoniana y puede terminar de 3 a 4 centímetros por debajo del borde mandibular. En la tercera imagen vemos la incisión de Hayes-Martin, que esta incisión se indica en la realización de resección ganglionar radical. Aquí debemos tener en cuenta que se expone el eje de la carótida si hay una dehiscencia de la sutura, entonces debemos tener cuidado con eso. Para realizar una amigdalectomía tenemos varias técnicas quirúrgicas. Esas pueden ser por guillotina, por medio de un amigdalotomo. Podemos realizar disección con gas fría, electrodisección, disección con láser, con plasma de radiofrecuencia o disección con bisturí armónico. Aquí colocamos una abrebocas de Crowe Davis o McIvor y palpamos las amígdalas, la fosa amigdalina y el paladar duro y blando. Se inicia la amigdalectomía realizando un corte en el pilar amigdalino anterior, sujetando la amígdala con pinzas de Alice y disecando la pared. Ahora, algunos tumores de la base de la lengua pueden ser alcanzados por una incisión a través del hueso yoides, a nivel del hueso yoides. Los músculos suprayoideos se dividen y se separan del hueso. Se alcanza la orofaringe por una incisión en la mucosa de las bayéculas. Aquí debemos tener cuidado de no dañar el nervio laringio superior, el nervio hipogloso o la arteria lingual. Ahora vamos a continuar con la exposición de esófago. La anatomía clásica menciona 3 partes: la parte cervical, la parte torácica y la parte abdominal. Otra clasificación útil para cirujanos es el esófago proximal y distal, considerando la bifurcación de la tráquea como referencia. La clasificación funcional nos habla de las diferentes formas de movimiento: un esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. El esófago se encuentra en la línea media, anterior a la columna y posterior a la tráquea. Inicia a nivel del cartílago cricoides por delante de C5 o C6. Entra al tórax a nivel de la escotadura esternal. Se sitúa anterior a las vértebras T1 a T4 y viaja caudalmente por el mediastino posterior.
Termina a nivel del abdomen en la unión gastroesofágica por delante de T12. El hiato esofágico se encuentra a nivel de T10. El esófago tiene 3 desviaciones. La primera hacia la izquierda en la base del cuello. La segunda a nivel de C7 donde rota a la derecha de la columna. Y la tercera, la más marcada, justo por encima de la unión gastroesofágica donde se desplaza dorsalmente y hacia la izquierda. También tiene 3 estrechamientos. El primero es un estrechamiento cervical del esfínter esofágico superior que inicia en la unión faringoesofágica por el músculo cricofaríngeo. El segundo estrechamiento es torácico o broncoaórtico, provocado por el cruce del arco de la aorta y por el cruce del bronquio izquierdo. Y el tercer estrechamiento es diafragmático cuando pasa a través del hiato esofágico. Cualquier distorsión de las desviaciones del esófago nos sugiere un proceso maligno que causa invasión o retracción del mediastino. El esófago, la porción cervical mide de 3 a 5 centímetros. La porción dorsal mide entre 18 a 22 y la porción abdominal de 3 a 6 centímetros. En total, tenemos una longitud aproximada de 39 a 48 centímetros. Vamos a hablar un poco de histología del esófago. El esófago tiene 4 capas, no tiene serosa. La capa mucosa la podemos dividir en 3 partes: la muscular de la mucosa, la lámina propia y el epitelio glandular, que es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Este cubre la faringolaringe y el esófago tubular. Aquí encontramos mucosa con glándulas serosas alveolares. También podemos encontrar glándulas cardíacas similares a las del estómago entre el cartílago cricoides y el quinto anillo traqueal. La línea Z es la transición entre el epitelio escamoso y el epitelio gástrico columnar. Esta línea presenta lengüetas y se localiza próximo al orificio gástrico o encima de él. La lámina propia está conformada por tejido conectivo, vasos sanguíneos pequeños, vasos linfáticos terminales, folículos y glándulas mucosas. Se proyecta al interior del epitelio y forma las papilas. La lámina muscular es una capa delgada de músculo liso. Esta comienza de 6 a 8 milímetros por debajo de la unión faringoesofágica. En la laringofaringe, los haces se orientan oblicuamente debajo de la unión. En el punto de entrada al estómago, la orientación de los pliegues de la mucosa cambia de longitudinal a transversal. Luego tenemos la capa submucosa, que está localizada entre la mucosa y la muscular. Esta está compuesta de tejido conectivo laxo con fibras elásticas y fibras de colágeno. También tiene capilares, conductos linfáticos y aquí encontramos el plexo de Meissner y también glándulas mucosas profundas. La capa muscular tiene una capa externa que es longitudinal y una capa interna que es transversal. La capa adventicia, o también es llamado tejido periesofágico, es tejido conjuntivo laxo que envuelve al esófago y lo relaciona con estructuras adyacentes. Aquí encontramos vasos, linfáticos y nervios. Las dos capas musculares entonces son la longitudinal y la circular. La capa longitudinal inicia en el borde superior del cartílago cricoides y sus haces descienden longitudinalmente antes de atravesar el orificio gástrico y a partir de aquí se organizan transversalmente. La capa circular es la continuación del músculo cricofaríngeo. Es el punto más bajo del control voluntario de la deglución. Recubre por completo al esófago, pero no forma anillos completos, sino que son círculos superpuestos. Es importante mencionar que por debajo de la bifurcación traqueal no existe músculo estriado. Ahora vamos a hablar un poco de los esfínteres. Cuenta con 2 esfínteres. El esfínter esofágico superior, que está formado por 2 elementos, una pared anterior rígida y una pared posterior blanda, que está formada por músculo en forma de herradura va desde la porción distal del constrictor inferior de la faringe. Este esfínter está localizado al final de la faringe y controla la entrada hacia el esófago y la laringe. Actúa evitando la distensión del esófago durante la respiración y protege la tráquea y pulmones del reflujo. El esfínter esofágico inferior comienza 3 centímetros por arriba de la unión con el estómago. Aquí cambian la disposición de las fibras. En la curvatura mayor se forman las fibras gástricas oblicuas y en la curvatura menor mantienen una relación horizontal y se convierten en los anclajes musculares cortos.
Aquí en esta diapositiva podemos encontrar el triángulo de Killian, que es un área de debilidad entre el músculo constrictor inferior y fibras del músculo cricofaringio. En esta zona encontramos el divertículo de Zenker, que es un divertículo por pulsión causado por una presión elevada intraluminal en la faringe por encima del músculo cricofaringio. El tratamiento de este es una miotomía cricofaringea con o sin resección o suspensión de la mucosa herniada. Vamos a hablar un poco de los tejidos de soporte. La capa del manto fija con laxitud al esófago. No se encuentra cubierto por mesenterio ni serosa en el mediastino porque esto le restaría movilidad en todas sus direcciones. Esto da como resultado que la respiración y la deglución desplacen al esófago varios centímetros. Las membranas son variables en número, tamaño y extensión, pero siempre están presentes. Existen membranas esofágicas dorsales y laterales, y también membranas tráqueo-broncoesofágicas. La membrana frenoesofágica se extiende cranealmente de 2 a 4 centímetros a través del hiato. Después atraviesa el músculo esofágico y se inserta en la túnica muscular y submucosa. Inferiormente se une la serosa gástrica al ligamento gastrohepático y al mesenterio gástrico dorsal. Por la paroscopía podemos identificar esta membrana como una estructura amarillenta. Esta membrana está formada por elementos fibrosos de colágena y elásticos. Envuelve a la unión gastroesofágica como un collarín. Ahora, clínicamente debemos considerar que esta membrana puede deslizarse a través del hiato. Con la edad, la membrana se vuelve laxa, pierde elasticidad y flexibilidad. Esto, más un hiato ancho, contribuye a la aparición de una hernia diafragmática. Ahora vamos a hablar un poco de la irrigación del esófago. Encontramos dos arterias tiroideas inferiores que irrigan el esófago cervical. Estas arterias se originan del tronco tirocervical de la arteria subclavia y proporcionan ramas de 2 a 3 centímetros llamadas arterias traqueoesofágicas. Se dirigen hacia abajo y medialmente hacia el surco traqueoesofágico y ambos lados están unidos por puentes anastomóticos. También encontramos las arterias traqueobronquiales, que son impares, y también a las arterias broncoesofágicas. Estas irrigan al esófago intratorácico. Las arterias traqueobronquiales se originan del arco aórtico. También podemos encontrar una arteria esofágica aórtica propia, que es un vaso exclusivo del esófago, y es una arteria impar, que es raramente par, que se origina de la cara anterior de la aorta descendente. También encontramos la arteria gástrica izquierda y la esplénica. Estas irrigan esófago abdominal y cardias. Se originan del tronco celíaco. La gástrica izquierda irriga la cara anterior y cara lateral derecha de la pared del esófago. La arteria esplénica nutre la cara posterior y lateral izquierda, y también la incisura cardíaca. Encontramos también la arteria frénica inferior izquierda, que proporciona irrigación arterial adicional. Y también encontramos arterias intramurales, que son pequeños vasos que se forman en el plexo submucoso. Aquí tenemos un esquema en donde vemos cómo comienza el drenaje venoso. Tenemos un plexo subepitelial en la lámina propia de la mucosa. Este plexo está formado por un plexo venoso superficial y venas intrínsecas profundas. También hay venas perforantes que penetran en la pared muscular del esófago junto a las arterias perforantes y venas de la adventicia. Todo esto drena las venas extrínsecas extramurales que se localizan en la superficie del esófago. Aquí en este esquema podemos ver un poco más claro cómo es este drenaje. El plexo subepitelial en la lámina propia de la mucosa. Las venas perforantes penetran en la pared muscular del esófago junto a las arterias perforantes. Las venas extrínsecas extramurales se localizan en la superficie del esófago. Estos drenan a los vasos superiores y vasos inferiores, y los vasos superiores drenan a los vasos yugulares, a la ácigos y a la hemiácigos, y los vasos inferiores a la gástrica izquierda y a la esplénica. Ahora, por encima de la bifurcación traqueal, los vasos linfáticos drenan cranealmente, y por debajo de la bifurcación se van hacia dirección caudal a través de los ganglios linfáticos celíacos. Vamos a hablar un poco de inervación. La inervación simpática del esófago se da por cadenas simpáticas cervicales y torácicas. Estas forman los nervios cardiobronquial y el esplácnico periesofágico. También utiliza el nervio vago para transportar algunas de sus fibras. La inervación parasimpática se da por el nervio vago.
La musculatura y mucosa de la faringe, la laringe, el esfínter esofágico superior y la mitad superior del esófago está inervada por nervios laringeos superiores, que son bilaterales, y los nervios laringeos inferiores recurrentes. Los nervios laringeos superiores son sensitivos y secretores. Su rama laringea es motora para la laringe y para el músculo cricofaringeo. El nervio laringeo inferior recurrente es motor principalmente e inerva la mayoría de los músculos laringeos y el esfínter esofágico superior. Ahora vamos a hablar un poco de los abordajes quirúrgicos del esófago. La vía de acceso se elige según la zona que se quiere exponer. Como recordamos, tenemos un esófago cervical, torácico y abdominal. La exposición del esófago cervical nos permite acceder a divertículos faringoesofágicos para extracción de cuerpos extraños del esófago alto, para estenosis, rupturas esofágicas, fístulas traqueoesofágicas altas o realizar anastomosis en reconstitución del tránsito digestivo. Ahora, el abordaje para el esófago cervical, aquí realizamos una incisión oblicua a lo largo del borde medial del músculo esternocleidomastoideo izquierdo. Aquí, este abordaje se diseñó para tener acceso lo más vertical posible y poder visualizar el esófago hasta la faringe y distalmente hasta el mediastino superior. En este abordaje, las fibras del músculo son puestas al descubierto y la hoja profunda de la vaina se incide longitudinalmente. Se traccionan los vasos carotídeos hacia afuera, la tiroides y el conducto laringotraqueal hacia adentro. Se secciona el músculo homoyoideo transversalmente y así se accede al esófago, que reposa sobre el plano prevertebral. Cuando se diseca el esófago hay que tener cuidado para no lesionar los nervios recurrentes. En la imagen de la derecha podemos ver que también podemos tener un abordaje transverso. Aquí vamos a hablar un poco de la diverticulectomía de Zenker. Aquí realizamos una incisión transversa en un pliegue cutáneo a nivel del cartílago cricoides. Disecamos un colgajo subplatismal para exponer el músculo esternocleidomastoideo, los músculos infrayoideos, y se separa la vaina carotídea lateralmente y se expone la fascia prevertebral. Se separan las fibras musculares del esfínter esofágico superior de la mucosa hipofaringea en la línea media y se diseca el divertículo del tejido circundante. Aquí se puede realizar una diverticulectomía por escisión del saco o una diverticulopexia suturando el saco a la fascia prevertebral. También podemos tener un abordaje transoral del divertículo de Zenker, en la que la meta es dividir el septo que separa el lumen del esófago y el divertículo. Se puede realizar mediante endoscopía flexible o rígida y podemos encontrar varias técnicas, como por medio de electrocauterio, por láser CO2, por engrapadora lineal o por bisturí armónico. Para acceder al esófago torácico encontramos varias maneras o incisiones. Para la exposición del esófago torácico alto podemos realizar una toracotomía en quinto espacio intercostal, y para una exposición de la parte baja del esófago torácico podemos realizar una incisión entre el séptimo y octavo espacio intercostal. Vamos a hablar un poco de la resección por vía triple, o también llamada técnica de McKeown, que esta técnica nos permite realizar una linfadenectomía extensa que abarque todos los niveles ganglionares de los tres espacios, cervical, torácico y abdominal. Esta cirugía se indica en tumores esofágicos distales con metaplasia extensa intestinal. En la fase torácica se coloca al paciente en decúbito lateral con los brazos extendidos hacia adelante. Se intuba al paciente selectivamente para colapsar el pulmón derecho y los cirujanos se sitúan en el lado derecho del paciente. Se pueden colocar 3 puertos de entrada a nivel de la línea axilar posterior, en el cuarto espacio intercostal, de preferencia de 5 milímetros, y en el séptimo y noveno, de 10 milímetros. Se puede colocar un trocar adicional de 5 milímetros a nivel del séptimo espacio intercostal, línea axilar anterior, o puede realizarse este procedimiento por toracotomía a nivel del quinto o sexto espacio intercostal, de aproximadamente 10 centímetros. Aquí dividimos los músculos intercostales anterior y posterior y se trata de no remover partes de las costillas. No realizamos neumotórax adicional. Aquí cortamos el ligamento pulmonar y lo retraemos anteriormente. Se sigue con la disección a nivel del callado de la vena ácigos, aproximadamente a nivel de L1, que se secciona para exponer toda la superficie del esófago. Se diseca y se moviliza el esófago
desde el hiato esofágico hasta el estrecho torácico superior. Se menciona que se debe incluir en un solo bloque el tejido graso y linfático circundante hasta dejar expuesto al pericardio, la pleura del lado opuesto y la aorta torácica en la zona inferior y la pars membranosa de la carina y de la tráquea en la zona superior. La disección esofágica en el tórax se realiza con bisturí eléctrico monopolar y ligature de 5 milímetros. Se aprovechan los mismos orificios inferiores para colocar dos drenajes torácicos. Ahora vamos a hablar de la fase cervical y de la fase abdominal. Aquí cambiamos de posición al paciente y lo situamos en decúbito supino con las piernas abiertas. El cirujano se sitúa entre las piernas y un ayudante a cada lado del paciente. Se colocan 6 puertos de abordaje, 2 de 11 milímetros y 4 de 5 milímetros, o se puede realizar por una incisión supraumbilical hasta el apéndice gifoides. Aquí vemos la incisión cervical izquierda y la reflexión lateral del esternocleidomastoideo. Usamos una engrapadora para dividir el esófago cervical. Un retractor mantenido por un soporte externo mantiene el lóbulo hepático izquierdo. Ahora, en el abdomen, la disección se inicia con la completa movilización duodenal. A continuación, se libera la curvatura mayor gástrica respetando la arteria gastroepiploica derecha, que es la que aportará flujo vascular en el futuro tubo gástrico. La sección de los vasos cortos permite llegar hasta el pilar diafragmático izquierdo. Aquí se secciona el ligamento gastrohepático y los vasos gástricos izquierdos en su origen. A continuación, se secciona la arcada vascular de la curvatura menor unos centímetros por encima del píloro y se inicia la confección del nuevo tubo gástrico con engrapadores lineales. Se finaliza esta fase con la colocación de una yeyunostomía de alimentación en la primera asa yeyunal y la última maniobra es la disección yatal, que comunica el espacio abdominal con el espacio pleural derecho previamente disecado en la fase torácica. Simultáneamente en las últimas fases abdominales, un segundo equipo quirúrgico diseca el esófago cervical por una pequeña cervicotomía lateral izquierda. Luego se realiza una tracción suave del esófago que permite ir extrayéndolo con el tejido ganglionar circundante procedente del mediastino medio. Se remueve el esófago por la incisión abdominal con una sutura en el extremo esofágico. Se menciona que el hiato esofágico debe permitir el paso de 4 dedos. Aquí se administra una ámpula de glucagón para permitir la relajación del nuevo conducto. El esófago neoformado se va alojando en el mediastino posterior. La intervención finaliza cuando se realiza la anastomosis esofagogástrica cervical. El extremo de seda que dejamos en el esófago se adjunta a una sonda Foley con globo de 30 centímetros cúbicos y se sube el conducto por la incisión del cuello. El asistente guía el conducto por el hiato y al final el píloro debe situarse en el hiato esofágico. Después se realiza la anastomosis en el cuello y se puede usar seda 3 ceros o engrapadoras en los lados del tubo gástrico. En la esofagectomía por vía transyatal más anastomosis cervical, iniciamos con una incisión media supraumbilical que puede extenderse hacia el apéndice gifoides. Después realizamos una inspección del abdomen donde se buscan las características del tumor para evaluar la resecabilidad. Se evalúa la extensión o la infiltración. Después se diseca el esófago abdominal y se introduce un dedo en el mediastino y se empieza a liberar el esófago. Se bordea con un dedo y poco a poco se introduce la mano en el mediastino. Se realiza una maniobra de Kosher que nos permite liberar el peritoneo que fija el duodeno. Podemos visualizar la vena cava con el objetivo de ampliar y facilitar la movilización del estómago hacia el tórax o cuello. Se diseca la curvatura menor, se identifica y se liga la arteria gástrica izquierda y con esto se moviliza el estómago y permite la disección linfática. Después se libera la curvatura mayor y se debe cuidar de conservar la arteria gastroepiploica derecha que proporcionará la irrigación al nuevo esófago. Después se identifican los pilares del diafragma y se libera el esófago del hiato. Esto por la maniobra de Pinotti, que es seccionar parcialmente el diafragma en el vértice del hiato esofágico. Luego pasamos a una fase cervical que se comienza cuando se asegure el abordaje mediastinal por vía abdominal y por vía transyatal. Se menciona que se debe realizar por otro equipo quirúrgico para disminuir tiempos. Aquí se realiza una cervicotomía izquierda por una incisión en el esternocleidomastoideo.
Se diseca digitalmente el mediastino, disecando el estrecho superior hasta obtener un diámetro de 5 centímetros o 3 dedos. Se corta la aponeurosis cervical media, se rechaza el esternocleidomastoideo y el paquete neurovascular, la vena tiroidea inferior y se corta el digástrico. Se prepara el tubo intestinal, se mide por fuera del tórax para después ascenderlo a mediastino. Y aquí, en mediastino, realizamos la anastomosis esofagogástrica, que puede ser manual o con una engrapadora automática. Ahora vamos a hablar de la técnica de Ivor-Lewis, cuya indicación son tumores debajo de la carina traqueal y tumores del cardias. Aquí se inicia con el paciente en decúbito supino mediante una laparotomía para la disección yatal con movilización y división gástrica para luego acceder al tórax. Se puede hacer por vía laparoscópica o por laparotomía. Después se cierra el abdomen y se pone al paciente en decúbito lateral para continuar con toracotomía derecha en el quinto espacio intercostal. Aquí se requiere una intubación selectiva del pulmón derecho para colapsarlo. Después se accede a mediastino medio, después de cortar la vena ácigos en su callado, y esto permite la disección esofágica. La linfadenectomía abajo de la carina traqueal y paratraqueal y la resección del conducto torácico. Después se accede a mediastino medio, después de cortar la vena ácigos en su callado. Esto permite la disección esofágica. También permite la linfadenectomía abajo de la carina traqueal y paratraqueal y la resección del conducto torácico. Después de pasar por vía transyatal, se prepara el estómago realizando una esofagogastrostomía y se realiza una anastomosis. En la técnica mínimamente invasiva, se coloca al paciente en posición supina y en Trendelenburg invertida con las piernas separadas y extremidades superiores pegadas al tronco. Se utilizan 5 puertos de acceso, 3 de 12 milímetros en mesogastrio, 3 centímetros a la izquierda de la línea media para la cámara, en cuadrantes superiores derecho e izquierdo, y estos dos los usa el cirujano. Se colocan 2 más de 5 milímetros en epigastrio para retraer el hígado y uno más en flanco izquierdo para el ayudante. Aquí se comienza con la disección en el mediastino usando el bisturí armónico. Se inicia en el hiato esofágico para exponer los pilares del diafragma y la liberación de la unión gastroesofágica. Se puede usar la maniobra de Pinotti, que consiste en cortar el diafragma parcialmente en el vértice del hiato esofágico para mejorar la exposición del mediastino. Se continúa con la movilización del estómago, empezando por la curvatura mayor. Se debe preservar la arteria gastroepiploica derecha, ya que esta es la que le proporcionará irrigación al tubo gástrico. Se realiza maniobra de Kocher para liberar el estómago y permitir su ascenso por el mediastino y se realiza una piloroplastía. El siguiente paso es hacer el tubo gástrico y una vez construido se inicia el tiempo cervical. Se identifica el esófago cervical y se diseca hasta el mediastino. Después se asciende el tubo gástrico a través del mediastino, cuidando su trayecto en todo momento para evitar torsiones que comprometan su vasculatura. Una vez que se asciende el tubo gástrico y está en el cuello, se realiza la anastomosis esofagogástrica con Vicryl 3 ceros. Antes de terminar la anastomosis se coloca una sonda nasoyeyunal para nutrición enteral y una sonda nasogástrica para descompresión del estómago. La cirugía termina con la aproximación del diafragma o la maniobra de Pinotti y revisión de la hemostasia. Para entrar a mediastino posterior, se debe abrir la ventana de Heister, que está cubierta por el aumento gastrohepático. Después, se identifica la crura diafragmática derecha, se diseca el pilar derecho del diafragma, luego se corta la membrana frenoesofágica para exponer el esófago y se lleva esta incisión a la izquierda para exponer la crura izquierda del diafragma. Se comienza la disección del pilar izquierdo del diafragma y aquí se crea un espacio entre el esófago y la crura posterior al ángulo de His. Se corta el ligamento frenoesofágico entre el esófago y la crura derecha y se accede a este espacio. Aquí se debe tener cuidado con las estructuras que podemos encontrar como una arteria hepática accesoria. Se deben identificar las ramas anteriores y posteriores del vago. Se sigue la disección retroesofágica y se pone un drenaje tipo Penrose alrededor del esófago
que se usa para manipularlo en la cirugía. Vemos aquí, lo están manipulando con un drenaje Penrose. Se lleva a cabo después una disección circunferencial del mediastino hasta que por lo menos 3 centímetros del esófago pasen a la cavidad abdominal sin tensión. Después se aproximan las cruras posteriormente y se comienza con la creación de la funduplicatura, como lo vemos aquí en el video. Al final, se cierra la apertura diafragmática con una sutura continua no absorbible. La miotomía endoscópica por vía oral, o por sus siglas Peroral Endoscopic Myotomy o POEM, es un tratamiento para la calasia. Antes de la cirugía se realiza una endoscopía en donde se debe identificar principalmente la unión gastroesofágica. Luego se procede con un abordaje en la cara anterior del esófago. Se realiza la mucotomía 15 centímetros proximal a la unión gastroesofágica. Este procedimiento consiste en los siguientes pasos críticos. El primer paso es la elevación de la mucosa. El segundo es realizar una mucotomía longitudinal de las fibras circulares internas de la pared esofágica para acceder al espacio submucoso. O, como lo vemos aquí, es la imagen B. El tercer paso, o la imagen C, es la creación del túnel submucoso. Se sigue por el esófago hasta el estómago. Aquí se pueden usar inyecciones intermitentes de azul de metileno y electrocauterización. El último paso, o en la imagen D, realizamos la miotomía con el objetivo de dividir al mínimo las fibras circulares en la unión esofagogástrica. Después se cierra la mucotomía o el defecto en la mucosa que hicimos al principio con clips o suturas endoscópicas.